Pues como está anunciado en el flyer que les envié invitándolos a esta sesión, que por ser el día que es extraordinaria, y quise escoger un tema extraordinario, y que para muchos tal vez sea sorprendente por la cantidad de datos que generalmente el católico desconoce, incluso aunque tenga cierto nivel de cultura católica. Comenzaré por preguntarles, ¿ustedes sabían que Lutero escribió un libro contra los judíos que se llama Contra la Judería, en la cual, en ese libro, exhortaba a los contemporáneos, a las personas de su época, a quemar las casas y a asesinar a los judíos? ¿Quién sabía eso? Lo desconocía totalmente. Es la primera vez que sé de ese libro. Bueno, pues es qué bueno que los puedo sorprender, porque es un hecho histórico. Lutero propaló la idea de que los judíos no merecían vivir por haber sido el pueblo de Isida, por dedicarse a la usura y por buscar el exterminio y la sujeción de todas las naciones. Entonces Lutero predicó a diestra y siniestra la quema de sus propiedades y la persecución de los judíos, o como él le llamaba, de la judería hasta la muerte. Quiero introducir esta charla sobre el protestantismo, sobre las sectas, pues dándoles a conocer un dato que nadie conoce, pero los historiadores sí lo conocemos. Así que ya se podrán ustedes imaginar la calidad moral de quien encabeza la reforma protestante. Eso solo lo haría absolutamente execrable, anatematizable, para usar la palabra que hace rato comentábamos. Lo hace un individuo absolutamente despreciable, porque ¿qué tiene de cristiano pedir el asesinato de los judíos, de la judería, como él le llama? ¿Y qué tiene de cristiano pedir la quema de sus propiedades y su extinción hasta la muerte del pueblo judío? ¿Qué tiene eso de cristiano? Con esto bastaría para descalificar de modo absoluto cualquier movimiento, entre comillas, religioso que Lutero haya promovido. Es, no es el primer hereje de la historia, pero sí es el que más daño ha causado a la Iglesia Católica y a las almas de la humanidad, de las personas, de los individuos, incluso de buena fe, a lo largo de la historia de la cristiandad, de la historia del catolicismo, del cristianismo. Ningún sujeto ha causado tanto daño, tantas guerras, tantos conflictos, tantas cosas tan terribles, como por ejemplo una guerra que en Europa duró 100 años. Un siglo duró una guerra entre países protestantes y países católicos, aparte de otra guerra conocida como la Guerra de los 30 años. Ningún otro movimiento en la Tierra ha causado tantas muertes. Probablemente el comunismo se le iguale. ¿Cómo se le... Probablemente el comunismo incluso pudiera tener más muertos que el protestantismo, pero el protestantismo ocuparía un nada honroso segundo lugar en el número de víctimas inocentes causadas por cuestiones de carácter ideológico, de carácter religioso, de carácter herético. Bien,
ese es un primer dato muy, muy interesante que de golpe y porrazo descalifica a Martín Lutero como una persona digna de crédito. Pero hay otro dato sumamente interesante, y es el hecho de que los psicólogos desde Wundt, WNDT, Wundt en el siglo XVIII, hasta la fecha, hemos considerado a Martín Lutero como víctima de una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Esta enfermedad es una psicosis, no es una neurosis, es algo mucho peor a una neurosis. Las neurosis pueden tener remisión. Una persona neurótica hasta cierto punto puede dejar de serlo, o incluso puede controlar su neurosis a voluntad. En cambio, en las psicosis, las personas pierden absolutamente el sentido de la realidad y pierden toda la posibilidad de poder controlar su conducta y dirigirla de manera saludable, de manera que pudiera decirse que su mal psiquiátrico, su mal psicótico está curado. El psicótico no puede hacer eso. Tiene que ser medicado, tiene que ser recluido en un centro hospitalario, tiene que ser soportado de una manera heroica, muchas veces por las personas que lo rodean, porque el psicótico, bueno, lo voy a explicar con un chiste buenísimo. El chiste dice que el neurótico vive en castillos en el aire. El neurótico crea castillos en el aire y el psicótico los habita. El neurótico los construye y el psicótico los habita. Llega el psiquiatra y cobra la renta. Así está completa la historia. Entonces, Ahí, Martín Lutero, ahí sí me hizo reír. qué bueno, era la intención. Martín Lutero no creaba castillos en el aire, los construía y los habitaba. O aquellos que otros contribuían como Zwinglio, como los autores en general de Calvino, por ejemplo, y otros monstruos por ahí de las herejías, construían sus castillos en el aire, pues Martín Lutero los habitaba y se llevaba al baile, a la condenación eterna, a millones de almas, millones de personas, al hacerlos incurrir en herejías. ¿Cuál es esta enfermedad que padecía Lutero en forma psicótica? Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. El TOC puede tenerse a escala de rasgo de personalidad, no es una enfermedad, es el detallista, es el cuentachiles, es el muy observador, es el Sherlock Holmes, es la persona perspicaz. Ese es un rasgo de personalidad que incluso puede representarnos muchas ganancias en la vida práctica, porque no se nos va un tomate a los que tenemos el rasgo de ser perspicaces y observadores. Pero descendiendo un nivel, tenemos el neurótico obsesivo compulsivo. Ya es una enfermedad. Pero puede ser controlada o puede ser eliminada por la persona mediante terapia, mediante el darse cuenta él solo a lo largo de las indudables golpizas que la vida le va a dar por andar de obsesivo. Y tenemos el tercer nivel, que es el más profundo, que es el del nivel psicótico, que significa una ruptura, un alejamiento radical respecto de lo que es el sentido de la realidad. El psicótico trastorno obsesivo compulsivo pierde el sentido de la realidad y queda prisionero de su obsesión
por el resto de sus días. Bien, este es el caso de Martín Lutero. Otro rasgo interesantísimo a considerar entonces es que un enfermo mental severo, se constituyó en el guía espiritual de cientos de millones de personas a lo largo del planeta. No sé si asombrarme más de Martín Lutero o asombrarme más de la estupidez de quienes lo siguen. Aunque tal vez, para ser más justos, no debamos decir estupidez, sino ceguera. Ceguera intelectual, ceguera espiritual, ceguera psíquica, que no física, porque vaya que tienen buena vista, hablando en el sentido ocular del término. Es asombroso que un enfermo mental haya logrado tantos millones de seguidores ciegos. Es verdaderamente indignante y absurdo que incluso personas que yo conozco, que son honestas, que son buenas personas, que creen en lo que creen de modo honesto, pero que no se han tomado la molestia de investigar si en lo que creen hay algo o mucho o todo de falso, como lo son las herejías protestantes. Así que es un hereje el que hoy conforma el segundo grupo religioso más numeroso de la Tierra. Tal vez el tercer lugar si consideramos que a lo mejor China tiene más sintoístas y budistas que seguidores las sectas protestantes, pero está entre las primeras tres formas de creencia, por no decirle religión, porque no quiero hacerle esa gracia al protestantismo, porque el protestantismo no es una religión, es un conjunto de sectas que tan solo en los Estados Unidos llegan al 500,000 de personas. Perdón, al 500,000 de sectas, más las que no conocemos, porque hay sectas formadas por una sola persona. ¿Cuándo una sola persona forma una secta? Cuando dice, por ejemplo, sí, yo soy católico, pero a mi manera. Ese es un sectario y ya fundó su propia secta. ¿Qué nombre le podríamos dar a esa secta? Pues un nombre derivado de su nombre de pila o de su apellido. Partiendo de la base de esta pregunta, a ver, ¿cuántas respuestas correctas se dan en cualquier ciencia? Por ejemplo, si yo pregunto en astronomía, ¿cuál es la velocidad de la luz? O si yo pregunto, ¿cuál es la fórmula para obtener la superficie del triángulo? O si yo pregunto, ¿cuál es la dimensión de una esfera medida por su diámetro? O si yo pregunto, ¿cuál es el peso atómico del uranio? O si yo pregunto, ¿cuál es la palabra de Dios? O si yo pregunto, bobamente, ¿cuántos son 2 por 2? Para los que no hayan entendido, que no van a faltar, no en este grupo, sino en general, las preguntas anteriores. Invariablemente toda respuesta, perdón, todo problema planteado en cualquier ámbito de la ciencia humana tiene solo una respuesta correcta. Solo una respuesta correcta. Por lo tanto, no admito, de ninguna manera puedo admitir que de dos verdades, perdón, que de dos afirmaciones contradictorias, las dos puedan estar en lo correcto. Como cuando algunos padres de familia que yo conozco le dicen a sus hijos católicos, está bien lo que tú crees,
pero también está bien lo que yo creo, y el papá es protestante. Un día en la mente de ese pobre niño, o abrazará el error de su padre, que es lo más probable, o se levantará contra el error de su padre y lo va a cuestionar severamente. No le deseo a ese papá, no le deseo a esa mamá enfrentarse con un chico avispado de 20 años o de 25 o de 14 que cuestione las creencias heréticas de los padres basándonos en este primer gran principio. Todo problema filosófico, teológico, científico, tiene solo una respuesta. No así la inteligencia práctica. En la inteligencia práctica o praxis puede decirse que hay miles de soluciones para un mismo problema. Por ejemplo, el transporte se puede hacer en burro, en mula, en caballo o en jet. Se puede hacer a pata, a gatas o nadando. Es decir, la praxis ofrece millones de respuestas diferentes, pero la verdad ofrece solo una respuesta. En física, en química, en matemáticas, en teología, en filosofía, en astronomía o en cualquier otra ciencia humana. Y sobre todo en la ciencia divina por excelencia, que es la teología. No puede haber dos respuestas distintas para el dogma de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino a la vez. Ya hubo muchas herejías al respecto. Vamos a ver entonces a continuación cómo definimos herejía. Traten de entender la esencia de la definición, a reserva desde luego de que en la sesión quedará grabada y mañana durante el día tendrán el video que se está grabando en estos momentos. Pero vale la pena que lo vayan grabando en su esencia. Fíjense muy bien. Herejía es la negación pertinaz. Alguien que me diga qué quiere decir la palabra pertinaz. ¿Nadie sabe qué significa pertinaz? Persistente, insistente, correcto, pero en forma superlativa. Una lluvia pertinaz es una lluvia que no cesa, incluso durante días, semanas o meses. En México hay un lugar que se llama Pluviosilla, que está en el camino que va de México a Veracruz, pasando por la Sierra Madre Oriental. Y le pusieron pluviosilla porque de 365 días al año llueve como en 360. Entonces, ¿cómo usamos ahí la palabra pertinaz? En pluviosilla llueve de manera pertinaz. Bien, ahora, entonces si aplicamos esta palabra, este adjetivo calificativo, porque es un adjetivo, no es un sustantivo, si aplicamos esta palabra al término herejía, herejía pertinaz es la negación necia, insistente, insistosa, terca, repetitiva de una falsedad después de haber recibido el bautismo. Es la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O bien, herejía es también la duda pertinaz sobre la misma.
No solo la negación, también la duda es herejía. Como los millones de católicos que hoy dudan sobre que Dios sea trino y uno por la sencilla razón de que no son tres dioses, sino uno solo, pero son tres personas. ¿Cómo diablos se pueden explicar eso? Pues muy fácil, lo niegan o lo dudan y entonces incurren en herejía. Al respecto hay una anécdota hermosísima de un gran santo católico que es, en estos momentos, no estoy seguro si se le atribuye a San Agustín de Hipona o se le atribuye a Santo Tomás de Aquino. Pero independientemente de cuál de los dos sea, estaba una vez el santo paseándose por una playa, devanándose los sesos para tratar de explicarse el dogma de la Santísima Trinidad. San Agustín, correcto, Jorge Luis, San Agustín. Devanábase los sesos el buen hombre, horas enteras deambulando por la playa solitaria, cuando de pronto se le apareció a pocos metros de distancia un chiquillo que estaba con una conchita echando agua a un hoyito que había hecho en la arena. Y luego el niño corría a la orilla del mar, llenaba la conchita y la vertía en el hoyito que había hecho en la arena. Y así varias veces. Esto llamó la atención poderosa de San Agustín, quien le preguntó al niño: ¿qué haces, niño? Y el niño contestó: pues, ¿qué no ves? Estoy tratando de echar todo el agua del mar en este agujerito. Y Santo Tomás, San Agustín le dijo: niño, no seas tonto, ¿qué no entiendes que todo el agua del mar, ni siquiera una millonésima parte del mar, puede caber en un hoyo tan pequeño? Y el niño le dijo: pues más tonto eres tú, que tratas de meter en tu cabeza el dogma de la Santísima Trinidad. Y desapareció. Desde entonces, el santo adquirió la certeza de la absoluta veracidad del Dios trino y uno, pero que no está al alcance de la inteligencia humana entender ese misterio. Por eso se llama misterio. Y por eso la Iglesia lo elevó a la categoría de dogma. Dogma. Tienes que creerlo. No importa cuánto lo dudes, no importa que no lo creas. ¿Quieres pertenecer al cuerpo místico de Cristo? ¿Quieres permanecer en las filas de los sabios, de los santos, de los hombres justos que alcanzarán la gloria eterna? Sostén la misma tesis que sostiene la Iglesia y no le busques senos a las culebras, porque no las tiene. Es de las cosas que a mí me cuesta ningún trabajo creer. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Se requiere ser muy necio, muy pertinazmente hereje, para ponerse a dudar de la palabra de Dios. Cuando Cristo habla de mi Padre que está en los cielos, está hablando de alguien, de alguno, de la primera persona de la Santísima Trinidad, con quien Él es consubstancial. Por eso nuestro credo dice consubstancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que el Espíritu Santo, es Cristo. Negarlo o dudarlo es una flagrante e imperdonable herejía. Hay que distinguir la herejía de la apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe católica. Y cisma, que es una tercera instancia, el cisma es el rechazo de la sujeción al magisterio de la Iglesia o a la comunión de los santos
que acepta una sola obediencia en la infalibilidad papal y en la tradición milenaria de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenemos tres entidades que son el azote del mundo actual: la herejía, ¿no?, la apostasía, yo creo que hay más apóstatas que herejes, y el cisma. El gran cisma creado por Lutero, más otros cismas, el cisma de Oriente, donde se separan las iglesias orientales de la Santa Madre Iglesia Católica, más otros cismas en el medioevo o en la Edad Antigua. Vamos a ver las grandes herejías. A ver, en el siglo I, recién fundada por Cristo su iglesia, tenemos a los que se llaman los circuncisionistas. La herejía circuncisionista puede ser resumida en las palabras de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñan a los hermanos que si no se han hecho circuncidar según el rito establecido por Moisés, no pueden salvarse. Herejía. La circuncisión no equivale al bautismo. Y ya sabemos que el bautismo puede ser de tres tipos: por agua, por martirio o por deseo. Esta secta herética señalaba que si no estabas circuncidado, no entrarías al reino de Dios. No vale la pena detenernos mucho en esto. Me parece una solemne estupidez. Está preguntando a alguien por la blasfemia. Si la blasfemia no tiene que ver, la blasfemia es un sustantivo muy distinto a cisma, herejía o lo que estaba yo diciendo hace rato. La blasfemia es un insulto intencional dirigido a Dios o a alguno de los santos o a la Virgen María, pero sobre todo a Dios. Es la ofensa a lo sagrado o a las personas sagradas. Tenemos otra herejía. Esta herejía, que es muy actual, es el que llamamos gnosticismo. Se escribe con G al principio y luego la palabra gnosticismo, pero hay que escribirla bien: gnosticismo, que se da en los siglos I y II. El gnosticismo tiene un alarido absurdo: toda materia es mala. El cuerpo es material, luego el cuerpo es mal. Como si no fuera obra de Dios. Esta idea absurda fue prestada por ciertos filósofos griegos y es contraria a la enseñanza católica, no solamente porque contradice el libro del Génesis, donde dice claramente: y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo obviamente a la raza humana, al género humano. Además, niega la encarnación. ¿Por qué el gnóstico niega la encarnación? Porque Cristo, siendo Dios, no puede encarnarse en el mal que es el cuerpo. ¿Habráse visto semejante necedad? Bueno, pues actualmente en los Estados Unidos sobre todo, y en algunos países nórdicos de la Europa actual, se da el gnosticismo. Podemos decir que en los Estados Unidos hay cientos de miles de personas que se tragan esta paparrucha. Y dicen que Jesucristo no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre,
Porque Cristo no es malo de ninguna manera. Cierto, Cristo no es malo de ninguna manera, pero tampoco lo es el cuerpo humano. De ninguna manera. Por esa razón, los gnósticos niegan la encarnación. Porque entonces dicen ellos que Cristo no fue un verdadero hombre, sino que aparentó ser hombre. O sea, nos tomó el pelo, pues. Y que su humanidad era solo una ilusión. Estoy seguro que ninguno de ustedes había oído hablar de una manera tan detallada de esta herejía que ya lleva casi 2 milenios. ¿O sí? ¿Alguien le había oído mencionar? Jorge, pero no tenías la definición. Yo no. Y también en el gnosticismo se enseña que el Dios de los judíos era una deidad mala. Fíjense, el Dios de Yahvé, el Dios Yahvé de Moisés, de Abraham y de los profetas, era una deidad mala, distinta al Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo la ven? La herejía que de la que estamos hablando, Anita, se llama gnosticismo. Pon la palabra, la letra G y después la palabra gnosticismo. Gnosticismo. La que dice que hay dioses, uno malo y uno bueno. Que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Y que además hay una serie de muchos dioses o de seres divinos conocidos como los eones que median entre el hombre y Dios para alcanzar la gloria eterna. Y que el más bajo de esos eones, el que había tenido contacto con los hombres, era supuestamente Jesucristo. O sea que el gnosticismo niega absolutamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su consubstancialidad con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ¿alguna pregunta sobre el gnosticismo por si no quedó claro? Bien, tenemos una tercera solemne estupidez que se llama montanismo, otra herejía muy famosa. Montanus, un señor llamado Montanus, comenzó su carrera en forma inocente por medio de predicar el retorno a la penitencia y el fervor. Hasta ahí todo iba muy bien. Su movimiento también recalcó la permanencia de los dones milagrosos, como el de hablar en lenguas y profetizar. Pero también proclamó que sus enseñanzas, ojo, estaban por encima de las enseñanzas de la iglesia. Y pronto comenzó a predicar el inminente retorno de Cristo en el lugar de origen de Montanus, o sea, en Frigia. Hubo declaraciones afirmando que Montanus mismo era, o al menos hablaba por el Espíritu Santo, cuyo advenimiento Jesús había prometido, y que en realidad Montanus era el Espíritu Santo. O sea, se le botó la canica con un grado de psicosis paranoica, esquizofrenia paranoia, así se llama la enfermedad de este sujeto, pobrecito. Pero todavía hay personas, algunas sectas en los Estados Unidos, que son montanistas. Claro, nada más cambiaron de Dios. Ya no es Montanus el original, sino ahora, ¿quién creen que es? Dios, yo. Son lo que dicen los montanistas actuales. Otra herejía del siglo III, el llamado sabelianismo. Los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. Según ellos, las tres personas de la Trinidad existen solamente en relación con el hombre y no en la realidad objetiva. Sabelianismo. Correcto, Anita, bien escrito.
Luego viene la peor de todas en la antigüedad, en el siglo IV. En el siglo IV tenemos a un señor que se llamó Arrio, y él funda la secta de los arrianos, secta que se prolonga hasta nuestros días, por lo que voy a explicar. Arrio enseñó que Cristo era una criatura hecha por Dios, no concebida en el vientre de María, no verdadero hombre, y disfrazó su herejía por medio de usar una terminología ortodoxa o casi ortodoxa, y logró sembrar una enorme confusión en la iglesia de su tiempo. Incluso era tan hábil que llegó a asegurarse el apoyo de muchos obispos, tanto que otros, mientras que otros los comulgaron. Bien hecho. El arrianismo fue solemnemente condenado en el año 325. El año que entra será un aniversario importantísimo en esta condenación. Estamos hablando de 17 siglos se van a celebrar desde que en el año 325, en el primer concilio de Nicea, se definió la divinidad de Cristo. Y en el 381, en el primer concilio de Constantinopla, se definió la divinidad del Espíritu Santo. Estos dos concilios nos dieron el credo niceno-constantinopolitano, el cual los católicos recitamos en la misa dominical. Nuestro credo es tan antiguo como el 325 y el 381, pero aquí va una aclaración importante. No es porque lo que dice el credo niceno-constantinopolitano haya comenzado a ser verdadero a partir de ese año. No, ya era verdadero. Lo único que sucedió es que en esos años fue elevado a la categoría de dogma y puesto en palabras inteligibles para toda la iglesia y toda persona de buena voluntad. Así ha sucedido con los dogmas, sobre todo, por ejemplo, con los dogmas marianos. No es que antes de definirlos fueran falsos o inexistentes. Lo único que hace la iglesia al declarar que algo es dogma es que ya lo era, lo está haciendo y lo será. ¿Correcto? ¿Me expliqué bien? Bien. Otra herejía gravísima fue el pelagianismo. Pelagio, en el siglo V, Pelagio negó que el pecado original fuera heredado del pecado de Adán y Eva en el paraíso, y afirmó que llegamos a ser pecadores solo a través del mal ejemplo de la comunidad. O sea, niega el dogma del pecado original. ¿Cómo es que llegamos a ser malos? Por el mal ejemplo de otros. O sea, ¿quién corrompe al hombre? La comunidad. En el siglo XIX, varios filósofos protestantes, creadores de sectas, como Rousseau, por ejemplo, el famosísimo Juan Jacobo Rousseau, dijo que el hombre nace bueno por naturaleza, pero que el mal ejemplo de los adultos de su entorno lo vuelven malo. Tan viejo como el pelagianismo del siglo V es la tesis de este pobre diablo, Juan Jacobo Rousseau, cuya epístola anda por ahí circulando en el mundo hasta católico, con la ingenuidad de muchísimos sacerdotes que ignoran definitivamente lo malo que él causó, el mal que él causó. Así que Pelagio declaró que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo. Aquí hay otra herejía terrible. Fíjense, Pelagio declaró que nacemos moralmente neutrales y que podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos, no por los méritos de Cristo. Que por lo tanto la gracia de Dios no es realmente necesaria.
sino que la gracia de Dios nada más nos facilita algo que de otra manera sería una tarea muy difícil, pero que por difícil que sea, si yo me lo propongo, puedo llegar al cielo con mis propias fuerzas. Creo que mayor herejía, mayor acto de soberbia luciferina no puede darse. En esta sesión mencionaré una última herejía, a reserva de continuar con el tema en próximas sesiones, porque es un tema que da para varias sesiones. Es un tema riquísimo. El nestorianismo. Esta herejía sobre la persona de Cristo fue iniciada por un tal Nestorio, obispo de Constantinopla, que le negó a María el título de Teotocos. ¿Qué significa Teotoco? Quien lleva a Dios. Teotocos es quien nos lleva a Dios, o literalmente, Madre de Dios. Nestorio declaró que ella solamente había llegado en su seno a la naturaleza humana de Cristo, y así propuso el título alternativo de Cristo Totocos, quien lleva a Cristo o Madre de Cristo, pero no a Dios. Entonces deniega a la Virgen María el título fundamental que le reconocemos los católicos y que le desconocen la inmensa mayoría de las sectas protestantes. Aquí está el origen del terrible error que cientos de miles de sectas cometen sobre la Virgen. Le niegan el título de Madre de Dios. Bien, con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy y comenzamos un ratito. Ahora no tengo mucho tiempo, pero puedo tener unos minutos para sus preguntas, comentarios, dudas y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.